La princesa Catalina fue una de las mujeres más ingeniosas de Rusia, pero no por las razones que podrías pensar. Casada inesperadamente con un hombre al que no amaba, rápidamente encontró una excusa para recorrer Europa y vivir la vida al máximo. Entonces, ¿cómo lo logró? ¿Y qué la hizo tan distinguida? Esta es su historia. La mujer que es más conocida en la historia como la princesa Catalina Bagration nació el 7 de diciembre de 1783 en la ciudad de Nápoles, en el sur de Italia, como Catalina o Yekaterina Skavronski. Se decía que su padre era el conde Pavel Martinovich Skavronski, chambelán de la corte imperial rusa, y en el momento del nacimiento de Catalina, diplomático del Imperio ruso ante el reino de Nápoles y Sicilia. Su madre era Catalina o Yekaterina von Engelhardt. Era sobrina del príncipe Grigori Potemkin, quien durante un tiempo fue la figura más poderosa del Imperio ruso después de la emperatriz Catalina la Grande. Potemkin y su sobrina, la madre de Catalina, mantuvieron una relación durante un tiempo, y se ha especulado que la joven Catalina podría haber sido en realidad hija ilegítima de Potemkin. Independientemente de quiénes fueran exactamente sus padres, sabemos que creció con conexiones de alto nivel dentro de la nobleza rusa y prosperó como resultado. La joven Catalina finalmente regresó a Rusia poco después de nacer y fue criada en la corte de Catalina en San Petersburgo, la Grande, quien gobernó el país hasta 1796, después de transformar a Rusia en una de las grandes potencias de Europa. Y luego el zar Pablo, primero hasta 1801. Este fue un periodo de agitación en toda Europa, ya que la Revolución Francesa de 1789 hizo que muchas de las potencias del continente entraran en guerra con los franceses. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos por aplastar la Revolución Francesa, potencias como Austria, Gran Bretaña y Prusia sufrieron derrota tras derrota ante los franceses durante la década de 1790. Por el momento, Rusia observaba los conflictos en Europa Occidental y Central sin involucrarse demasiado, pero eventualmente tendría que tomar una postura firme, y cuando lo hiciera, impactaría en la vida de muchos nobles rusos como la princesa Catalina. En 1800, cuando tenía 16 años, Catalina se casó con el príncipe Pedro Bagration, un descendiente de una importante línea real georgiana, los Bagrationi, quien tenía unos 35 años. El esposo de Catalina era una figura única, y muchos veían esto como una pareja extraña. Por ejemplo, no era un hombre particularmente guapo ni de porte gallardo. Era de estatura promedio, delgado, con cabello castaño, y tenía una nariz aguileña, que era motivo de muchas bromas en San Petersburgo, la capital rusa en ese entonces. Pero Bagration fue una de las grandes figuras militares de la época. Fue uno de los pocos individuos que logró derrotar a uno de los ejércitos de Napoleón en el campo de batalla y detener el avance francés hacia Rusia en 1807 al final de la Guerra de la Cuarta Coalición. Esto le valió una gran reputación, en una época en la que Bonaparte era visto por muchos europeos casi como un dios, como un hombre que simplemente no podía ser derrotado en batalla. Por eso, muchos rusos se referían a Bagration como el dios del ejército. Su éxito contra los franceses aún estaba por venir cuando Catalina se convirtió en su esposa, pero ya había asumido muchos mandos militares importantes en Polonia en la década de 1790. Y así, Catalina se estaba incorporando por matrimonio a una importante dinastía política de la corte rusa. Sin embargo, Catalina estaba en contra de la unión, y se cree que estaba enamorada de otro cortesano y general, el conde Pedro von der Paumen. Sin embargo, el matrimonio fue arreglado por las altas esferas del gobierno ruso, y había poco que ella pudiera hacer para negarse. El general de origen francés, Luis Alejandro Andro de Langeron, declaró lo siguiente respecto a la unión. Bagration se casó con la joven sobrina del gran príncipe Potemkin. Esta rica e ilustre pareja no le convenía. Bagration era simplemente un soldado, con el tono y los modales propios de un soldado, y era extremadamente feo. Su esposa era tan blanca como él era moreno, y era tan hermosa como un ángel, radiante, la más vivaz de las bellezas de San Petersburgo. Ella no sería feliz con un esposo así por mucho tiempo. Esto pronto resultó ser cierto, ya que el matrimonio fue un fracaso, y Catalina y Pedro no tendrían hijos, pasando gran parte de sus años de casados separados el uno del otro.
Aunque Catalina intentó que su matrimonio con Bagration funcionara durante varios años después de casarse en el otoño de 1800, en los años siguientes se distanciaron cada vez más. Finalmente, en 1805, decidió separarse extraoficialmente de su esposo, dejando Rusia para viajar por Europa. Durante un periodo en el que la dominación de Napoleón sobre el continente extendía el dominio francés, desde Lisboa en el oeste hasta Polonia en el este. Pasaría gran parte de la siguiente década, y más viajando por Europa con un grupo importante de cortesanos y sirvientes que visitaron muchas de las principales capitales del continente. Los años de Catalina como la princesa errante, como llegó a ser conocida eufemísticamente, se vieron favorecidos por las circunstancias políticas de esos años. Aunque Napoleón había estado en guerra con Rusia hasta 1807, el Tratado de Tilsit efectivamente estableció la paz entre Francia y Rusia. Y con esto, ambas naciones acordaron controlar Europa continental entre ellas, ya que Austria, Prusia y otros estados habían sido conquistados por los franceses. Este acuerdo hizo posible que entre 1807 y 1812 aristócratas, como la princesa Catalina, pudieran viajar entre ciudades como Moscú, Varsovia, Viena, Berlín y París con relativa libertad. Por lo tanto, la vida itinerante de Catalina durante estos años dependía de la situación política, y después de la invasión francesa al Imperio ruso en 1812, sus movimientos quedaron más restringidos durante un breve tiempo. A lo largo de estos años, mientras viajaba por Europa y visitaba algunas de las cortes más importantes del continente, Catalina adquirió la reputación de tener un carácter ecléctico y peculiar, como una persona que rechazaba muchas de las normas sociales de la época. Su esposo pasó años escribiéndole e intentando influir en otras personas, en las cortes que visitaba, para que lo ayudaran a convencerla de regresar a Rusia y dejar de avergonzarlo con su comportamiento abiertamente independiente. Catalina no aceptaba nada de eso y rechazaba constantemente sus súplicas, usando como excusa que estaba enferma y necesitaba un tratamiento médico que solo estaba disponible en el extranjero. Mientras viajaba de ciudad en ciudad, Catalina se fue ganando una reputación por otros asuntos. Catalina, por ejemplo, llegó a ser conocida en Viena, París y otras metrópolis como la Belle Ange, que se traduce como el hermoso ángel desnudo. Una referencia a su inclinación por usar vestidos reveladores y por su sensualidad. Todo esto culminó en varios romances mientras atravesaba el continente. El más escandaloso involucró una supuesta relación con Johann Wolfgang von Goethe, autor de Fausto y el principal escritor alemán de la época. Sin embargo, el más significativo fue, sin duda, su relación con el príncipe Clemens von Metternich, una figura que primero ascendió como embajador austríaco en París a mediados del siglo XIX, hasta convertirse en el principal estadista austríaco de la primera mitad del siglo XIX. Con Metternich, Catalina tendría su única descendiente, una hija llamada María Clementina, nacida en el otoño de 1810. Por un tiempo, Catalina se estableció en Viena, donde convirtió su casa en un salón claramente prorruso y antinapoleónico. La princesa constantemente llenaba su casa de personas ricas y famosas, a quienes usaba para adquirir grandes cantidades de secretos políticos. Catalina utilizó este conocimiento como un arma de cualquier manera que pudo, y al parecer, Napoleón la consideraba una oponente política seria. Mientras Catalina seguía acumulando deudas, su esposo se irritaba cada vez más e incluso se quejó con la madre de su esposa sobre su extravagancia. Sin embargo, a pesar de esto, él era un hombre generoso y continuó pagando sus cuentas. El esposo de Catalina murió prematuramente en 1812. Ese año, Napoleón invadió el Imperio ruso en lo que fue la campaña militar más grande en la historia moderna de Europa hasta ese momento. Como uno de los principales generales de su nación, Bagration estuvo profundamente involucrado en la defensa de Rusia, una campaña que finalmente llevó a los rusos a abandonar Moscú y quemar gran parte de la ciudad hasta los cimientos para evitar que los franceses la usaran como base mientras se acercaba el invierno ruso. Sin embargo, Bagration no vivió para presenciar estos acontecimientos. Él había preferido una estrategia de enfrentar a los franceses y sus aliados en una batalla campal antes de que llegaran a Moscú. Sus esfuerzos por lograrlo llevaron a que los rusos se enfrentaran a los franceses en la batalla de Borodino
el 7 de septiembre de 1812, no muy lejos de Moscú. En un enfrentamiento del cual los franceses salieron victoriosos y continuaron hacia Moscú, Bagration resultó gravemente herido. Debido a la falta de tratamiento, la herida en su pierna se infectó de gangrena y finalmente murió 2 semanas y media después en Sema, a la edad de 47 años. Esto dejó a Catalina viuda y libre para volver a casarse, si así lo deseaba, pero pasarían muchos años antes de que lo hiciera. Después de su muerte, revisaron sus pertenencias y entre sus papeles se descubrió una serie de cartas comprometedoras. Estas muestran que la gran duquesa, Catalina Pavlovna de Rusia, hermana del emperador Alejandro I de Rusia, estaba apasionadamente enamorada de él. Algunas fuentes afirman que eran amantes y que, como resultado, en el año 1800, el emperador Pablo I de Rusia obligó a Bagration a casarse con la princesa Catalina para evitar futuras relaciones entre Bagration y su hija. Aunque otros afirman que él ignoró en gran medida sus insinuaciones, ya que adoraba a su esposa, Catalina. Catalina fue una de las figuras femeninas más destacadas en una de las reuniones diplomáticas y aristocráticas más importantes del siglo XIX. Esto tuvo lugar en 1815 en Viena. El Congreso de Viena, como se le conoce comúnmente, se reunió hacia el final de las guerras napoleónicas, cuando el control de Bonaparte sobre Francia y Europa colapsó. El objetivo de la conferencia era redibujar el mapa de Europa después de un cuarto de siglo de dominio francés en Europa occidental y central. Pero el Congreso también se convirtió en una oportunidad para que miembros destacados de las familias reales, gobiernos y aristócratas del continente reanudaran sus contactos. Después de años de discordia, Catalina fue el centro de los eventos sociales aquí, mientras que su amante Metternich surgió como el diplomático más importante en las negociaciones. Como vínculo entre el gobierno austriaco y el régimen imperial ruso, Catalina desempeñó un papel importante al permitir que Metternich negociara con éxito con Rusia. Las actividades de Catalina mientras estuvo en Viena son infames. Por ejemplo, aparentemente estuvo involucrada románticamente con varias personas mientras estuvo en la capital austriaca, sobre todo con el zar Alejandro I. Esto no fue sorprendente. Las aristocracias y gobiernos de Europa no solo estaban definiendo el panorama político del continente. En 1815, en Viena también estaban celebrando el fin del dominio de Napoleón sobre Europa. Después de 15 años de su gobierno y otros 10 años de guerra revolucionaria con Francia. Así, muchos individuos llegaron a Viena con sus amantes y séquitos de personas, con fiestas y banquetes que se celebraban casi a diario. Por ejemplo, el duque de Wellington, el gran vencedor sobre Napoleón en la guerra peninsular en España y Portugal, y en Waterloo, llegó a Viena con una cortesana franco-italiana de mala fama, y no fue el único en hacerlo. Dado todo esto, las actividades de Catalina allí en 1815 encajan dentro del contexto predominante. En los años posteriores al final de las guerras napoleónicas y al Congreso de Viena, Catalina se estableció en una mansión en la Rue de Faubourg Saint-Honoré, en París. Aquí llevó una vida sofisticada, en una ciudad que se establecería como el centro cultural del mundo durante el siguiente siglo, aunque sus actividades fueron vigiladas a lo largo de los años por el gobierno ruso, que se preocupaba por sus posibles interacciones con las autoridades en París. Finalmente, Catalina se volvió a casar. Se casó el 18 de enero de 1830, con el diplomático y figura política británica Sir John Hobart Caradoc, un hombre nacido en 1799 y más de 15 años menor que Catalina. Al igual que en su primer matrimonio, Catalina era demasiado rebelde para aceptar la supervisión de su esposo, y, eventualmente, ella y John se distanciaron y se separaron formalmente. Catalina vivió hasta una edad avanzada en Francia y otras partes de Europa occidental, pasando parte de su tiempo en el norte de Italia. Sus últimos años fueron quizás más notables por la herencia que recibió de su tío abuelo Potemkin. Esto consistía en colecciones increíblemente valiosas de joyas y diamantes. Vendió muchas de estas para poder seguir financiando su estilo de vida en Francia e Italia, incluyendo numerosas piedras preciosas que terminaron en las colecciones de algunas de las familias reales y aristocráticas más importantes de Europa.
Finalmente falleció en Venecia a principios del verano de 1857, a los 73 años de edad. Fue enterrada en un cementerio en la Isola di San Michele, o la isla de San Michele, que es una pequeña isla ubicada en la laguna principal de Venecia. Muchas gracias a todos por ver este video sobre la princesa Catalina Bagration. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber qué les pareció su vida aquí abajo en los comentarios, y si tienen alguna otra sugerencia, asegúrense de dejarla también aquí abajo en los comentarios. Espero que estén suscritos y tengan activadas las notificaciones para recibir todos mis videos tan pronto como los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte. Así que los veré a todos en el próximo Forgotten Lives. Gracias.